Vamos a seguir. Estábamos viendo el tema, a ver, ¿cómo lo ponemos aquí? Estábamos viendo el tema de la población y los recursos naturales. Me paso a las conclusiones porque lo vimos casi todo. Estábamos viendo de ese tema que a medida que la población va creciendo, se va generando una presión sobre los recursos naturales. Una presión que puede generar diversos problemas. Una de las cosas con las que hicimos más hincapié al final fue el precio de los recursos alimentarios y el precio de las materias primas. ¿Por qué? Bueno, pues porque entendemos que los recursos de alimentación no deberían de ser fruto de la especulación. Y una de las últimas cosas que vimos era que se puede hacer especulación con recursos primarios, como por ejemplo el trigo, como por ejemplo la alimentación, ¿no? Las conclusiones de este tema, ¿cuáles serían? La primera conclusión es que la volatilidad de los precios, como sucede en economía siempre, también sucede con los bienes primarios, realmente no es una consecuencia de la especulación, sino que es el objetivo mismo de la propia especulación. Es decir, cuando alguien tiene la capacidad de abarcar un gran porcentaje de un sector, aunque sea alimenticio, la especulación es su juego. Es decir, comprar en un momento determinado con unos precios bajos, y si tienes el poder de intentar que luego lo puedas comprar a unos precios más elevados, ese es tu negocio. En el tema hay diapositivas que tenían mucho texto, que yo pasé de largo, que os aconsejo que le deis un vistazo, ¿no? En el que se cuentan algunos de estos casos. Por ejemplo, un caso reciente de especulación con cacao, o un caso de especulación con alimentación en Rusia, en las que personas o fondos de inversión que tienen la capacidad de abarcar un gran porcentaje, una gran proporción de un recurso determinado, pueden jugar con los precios a su favor. Vale. Esto es así, en definitiva, porque no existe una regulación suficiente. O sea, no existe una regulación básicamente para la especulación de ningún tipo, pero la pregunta que quizás deberíamos hacernos es, en los bienes alimenticios, en las materias primas, ¿no debería de existir algún tipo de regulación? Porque debemos de tratarlos igual que si fueran, pues yo qué sé, sellos, igual que si fueran obras de arte, o debería de tenerse una mayor precaución. Hay muchos autores que defienden que efectivamente este tipo de bienes deberían de estar sujetos a una regulación mucho mayor para evitar que la especulación pueda llegar a ser rentable. Es decir, hacer una serie de normativas internacionales de tal manera que económicamente no nos sea rentable esa especulación. Se haga como se haga, pero conseguir que esa especulación no sea rentable, ¿no? Y es que en definitiva el mercado de alimentos pues le ocurre lo mismo que cualquier mercado. Si tenéis una empresa de alimentos, tenéis un objetivo, que es ganar dinero. Y ese es vuestro objetivo y es lo que vais a intentar, ¿no? Ganar dinero, pues en algún momento determinado podríais hacer una acción que se considere especulación. Es decir, retener, por ejemplo, un stock, no querer venderlo en un determinado momento para venderlo en otro determinado momento a un precio más alto. Eso es la OPEP, ni más ni menos. Es decir, frenar la venta, subir artificialmente el precio para venderlo en un futuro a un precio mayor. Es decir, la especulación con bienes que son materias primas. Lo que pasa es que en el caso del alimento, pues como estamos diciendo, es un poco más grave, más preocupante, ¿no? Como os digo, quizás se le debería de dar, para evitar este tipo de manipulación o este tipo de fraude, un tratamiento especial a las materias primas de tal manera que no sea viable esta especulación, ¿no? Lo mismo podríamos hacer con algunos recursos energéticos, pero claro, aquí hay un problema de gobernabilidad, porque si esto lo tienes que hacer a nivel global, difícilmente lo vas a conseguir, porque no vas a poner nunca de acuerdo a la persona que es comprador, al país que es comprador de determinado recurso, con el país que es vendedor. Imaginaros que ahora vamos a la OPEP y le decimos, oiga, que no puede usted especular con el precio, que tiene que vender a un precio más bajo. Claro, un país que es comprador lo puede decir tranquilamente, ¿no? Pero un país vendedor nunca aceptaría esto, ¿no? El caso de los alimentos, bueno, es un poco distinto, no es como los recursos energéticos, porque
más o menos en todo el mundo hay alimentos y no existe un monopolio por parte de un país prácticamente de ningún alimento que sea indispensable, ¿no? Quizás la idea sería pues el limitar el acceso a los fondos de inversión o aquellos, digamos, aquellos focos de inversión cuyo objetivo claro es la rentabilidad y el maximizar el beneficio. Quizás esta sería la idea, ¿no? Vale. Actualmente hay cierta regulación que impide algunos tipos de inversión en materias primas, pero cierto, ¿vale? Muy relativo, y como veis pues la especulación está al orden del día. Yo luego os quería poner un vídeo que tiene relación con este tema, pero me vais a permitir que yo siga con el tema siguiente, porque los vídeos me gusta dejarlos para el final, porque creo que bueno, nos cansamos un poco y cuando ya estemos más cansados vemos el vídeo, ¿no? El vídeo que me gustaría poneros trata, porque bueno, en este tema estábamos viendo la vinculación entre los recursos y la población, y es un vídeo en el que se analiza hasta cuánto peso de crecimiento de la población puede soportar el planeta con los recursos de los que se disponen, porque pensamos que es ilimitado, que Malthus se equivocaba y demás, pero bueno, no es así, ¿no? Tenemos ciertos límites. ¿Todo el mundo habla más o menos inglés o es capaz de leer algo de inglés? Vosotras es posible que no. Así, ¿no? Es el problemilla del vídeo. Vale. Pero es de la BBC. Vale, seguimos con este tema. Yo no soy Joaquín Melgarejo, lo he reutilizado. Os voy a hablar del agua, ¿no? Si estamos hablando de los recursos naturales, es necesario hablar del agua, porque básicamente es el principal recurso que tenemos, ¿no? Normalmente este tema siempre se empieza con la misma idea. Se os hace ver que en el planeta hay mucha agua, pero poco a poco se os va hundiendo porque eso os hace ver que la mayoría del agua no es útil, porque la mayoría del agua es salada, ¿no? Lo que ocurre es que esta realidad cada vez es menos preocupante porque la tecnología avanza mucho. Y cada vez podemos obtener agua potable de modos más y más viables, ¿no? Por ejemplo, la desalinización, que el único pero de la desalinización es que es muy cara, dicen. Bueno, ojo, según se mire, ¿no? Por ejemplo, esa botellita te habrá costado unos 75 céntimos, ¿1 euro? 50, porque estás en la uni. Y ahí que tienes medio litro. O sea, un euro el litro, ¿no? El agua desalada cuesta aproximadamente 70-80 céntimos por metro cúbico, es decir, 1000 litros, es decir, es 1000 veces más barato que ese agua, y es decir, no es tan caro realmente, ¿no? Lo que pasa es que si la vas a utilizar para agricultura o para diversos fines, pues sí que te puede salir costosa. Es decir, la tecnología nos está permitiendo esta posibilidad de tomar agua de donde antes no la había. Que menos mal que es así, porque la demanda de agua está creciendo quizás a un ritmo de 4 veces superior que la población. Es decir, si la población se multiplica por 2, la demanda de agua, el consumo de agua se está multiplicando por 8. Pero agua superficial hay la que había, no llueve más, ¿no? Con lo cual hace falta mejorar la manera de gestionar el agua. ¿Y cómo se mejora la manera de gestionar el agua? Las técnicas básicas son, yo diría, 3. La primera es ahorrar en el consumo, es decir, no despilfarrar. Intentar que en tu producción de algo o en tu consumo final de algo consumas justo lo que necesitas, ni más ni menos. La segunda técnica es intentar tener más agua, junto a la anterior. ¿Y cómo podemos intentar tener más agua? Pues la idea sería, por ejemplo, construyendo plantas de desalinización, por ejemplo, reutilizando agua, es decir, aquella agua que estamos tirando directamente al mar es útil para algunos usos si se le da un tratamiento. Obviamente no quizás para beber, pero si se le da un ligero tratamiento, que no es muy costoso, quizás se pueda utilizar en la agricultura, quizás se pueda utilizar en riego de campo de golf, en el riego de, por ejemplo, cuando vais por la autovía, a veces entre lo que separa un carril y otro hay vegetación, depende del sitio. Eso se suele regar con agua depurada. El riego de determinados parques dependiendo el uso, siempre dependiendo del uso, ¿vale? Porque el agua reutilizada pues es agua al fin y al cabo reutilizada, no tiene las mismas condiciones, ¿no? Y por otro lado, es muy importante hacer una gestión óptima de los recursos. ¿Y a qué me refiero con óptima?
Esto es quizás lo más complejo y lo que peor hacen las entidades que gestionan el agua. La idea es que yo tengo una serie de demandas y tengo una serie de recursos que son la oferta. Hay que optimizar qué agua le mando a cada consumo. Esa es la idea. Es decir, tengo agua de la desaladora, agua de la depuradora, agua superficial, agua subterránea, etcétera, etcétera. La idea es que hay que intentar optimizar cuánta agua mando de cada uno de estos sitios a cada uno de los consumos. ¿Qué consumos tengo? El consumo urbano, el consumo urbano pero turístico, es decir, piscinas, hoteles, etcétera, etcétera, consumo industrial, el consumo agrícola. Y cuando digo óptimo, ¿a qué me refiero? Pues los criterios de optimalidad que hay que tener en cuenta, en primer lugar, es que cueste lo mínimo posible, pero en su conjunto, es decir, que al final la media de lo que nos hemos gastado en agua pues sea lo más barato posible. Ese es un criterio muy importante. Otro criterio muy importante es el criterio medioambiental. No es tanto o más importante que el anterior, ¿vale? Porque si pensamos en el corto plazo y nos dejamos llevar por esto de que cueste lo menos posible, uno dice, oye, pues paro la desaladora y lo cojo todas las aguas subterráneas, pero cuidado porque puedo secar el acuífero y no tengo aguas subterráneas para más adelante. Es decir, el tema ambiental es también muy importante, ¿vale? Y esto en cuanto a cómo se gestionan. Y luego hay otra parte de la gestión de los recursos hídricos que es muy importante, que ya no tiene que ver con el agua que consumimos hoy, para dónde va y demás, sino con la planificación del futuro. ¿A qué me refiero con eso? Oiga, construimos aquí un embalse, hacemos un trasvase de aquí para allá, este tipo de elecciones, ¿no? Este tipo de elecciones lo que van a hacer es que en un futuro, pues el precio medio del metro cúbico que se consume en una ciudad sea más elevado o sea más bajo. Eso va a depender de las elecciones que hayas hecho en cuanto a ese juego con los distintos métodos para abastecerte, ¿no? Hay un poco la idea, es que yo tengo tres principios, digo yo porque esta es una idea más bien mía, ¿no? Que hay tres criterios fundamentales que se tienen que tener en cuenta en la gestión de los recursos hídricos. El primero es el coste económico y ambiental, tanto de inversión como de explotación. Quiero decir, hay sistemas que pueden darte un coste de explotación muy bajo, por ejemplo un embalse, pero luego hay que ver también el coste de inversión. Hay que buscar un poco el equilibrio entre ambas cosas, ¿vale? Es decir, un primer criterio es que tenemos que intentar minimizar el coste de inversión y el coste de explotación. Vale. Luego tenemos que tener en cuenta la calidad del recurso hídrico. Es decir, con la calidad hay que intentar ni pasarse ni no llegar. Quiero decir, si tenemos que planificar que existe una demanda o va a existir una demanda en el futuro de agua para riego, que por ejemplo se podría abastecer con un agua depurada a la que no se le tiene que hacer un tratamiento muy avanzado, un agua que a lo mejor se podría obtener por 30 céntimos, pues oiga, vamos a hacerlo de este modo y no lo hagamos con un agua más cara. Es decir, hay que optimizar el agua que se envía en función de la calidad. Y luego hay otra cosa muy importante, que es la seguridad. ¿A qué me refiero con la seguridad? Con seguridad me refiero a la probabilidad de que no te quedes sin agua al día de mañana. Porque hay recursos que llevan un riesgo y hay otros que no. Trataré de explicarme. Imaginad que yo hago un trasvase, por ejemplo el famoso trasvase del Ebro, ¿no? Vale, tenemos el agua que nos la traemos de un trasvase. Imaginad que llega una sequía muy muy extrema y aquí no llueve, ¿vale? Y si no llueve tampoco en el Ebro, ¿qué? ¿Cómo nos traemos el agua? ¿Qué hacemos? ¿Secamos el río? Tiene un riesgo. Es decir, el recurso que viene de un trasvase tiene cierto riesgo, porque depende de que haya agua allí. El ejemplo que os he puesto es muy malo, porque el Ebro tiene un caudal impresionante. Es decir, raro es que del Ebro no puedas tomar agua. Pero si lo extrapoláis a otros trasvases, puede tener mucho sentido. Es decir, los trasvases no te garantizan que vayas a tener agua, porque si existe escasez allá donde lo quieres coger, ojo, ¿sí? Lo mismo ocurre con un embalse. El embalse no es del todo seguro, porque ¿y si está vacío? ¿Y si no se llena? Le ocurre exactamente lo mismo. La desalación, por ejemplo, es el recurso más seguro que existe, porque el agua del mar está ahí. Ahora bien,
¿Eso quiere decir que tengo que apostar por ese recurso y no por otro? No, porque os he dicho 3 criterios. El coste de inversión y explotación, la calidad del agua y la seguridad. La desalación es el más seguro y el más caro. Entonces, un poco la idea está en el equilibrio, en jugar con todas las piezas, ¿vale? Entonces, vamos allá con el PowerPoint, que empieza con el tema de que cuánta agua hay en la Tierra, el clásico análisis. Agua hay, es decir, el 70% de la superficie de la Tierra está cubierto de agua. Como sabéis, somos el planeta azul, en la mayoría de nuestra superficie lo que tenemos es agua, ¿no? Claro que casi el 96,5% está en los océanos. Ya de entrada ese agua no contamos con ella a menos que la desalemos. Antes se decía no contamos con ella, ahora ya sí. Si la desalamos sí que podamos contar con ella, ¿no? También obviamente existe agua en el aire, por ejemplo el vapor, en los ríos, en los lagos, en los casquetes polares y glaciares, que le ocurre lo mismo que al agua desalada. Se puede coger el agua que está en forma de glaciar, pero bueno, eso ya traería un trabajo, ¿no? Vale. Luego tenemos los acuíferos, incluso las personas y los seres vivos también tenemos recursos hídricos. Yo no sé si conocéis una serie que creo que se llama algo así como El último superviviente, o hay 2 que se parecen y otra que creo que es George de la Jungla. No, George de la Jungla es una película, pero hay una serie que va de un tío que está en situaciones extremas y sobrevive, ¿no? Yo vi uno de estos en los que estaba sin agua en un desierto y el tío lo que hizo, sí, rajó un animal y cogió el agua que tenía en las tripas y demás. Vale. Bueno, la idea es que tenemos mucha agua, pero la mayoría del agua no es útil para el consumo directo, ¿vale? Antes se decía no es útil para el consumo, sobre todo en los años 90, aunque la desalación ya en los 60 existía, eso sí, entonces no eran 80 céntimos, entonces era una barbaridad de caro, ¿no? Actualmente pues es bastante más económica. Vale. Esta idea la podéis ver aquí representada gráficamente. Veis que bueno, la mayoría del agua que tenemos es agua salada, ¿no? El 97% del agua es salada frente a un 3% de agua dulce. Y luego, bueno, hablemos del agua dulce. Tenemos un 3% de agua dulce. ¿En qué situación la tenemos? ¿En qué condiciones? Una grandísima parte, como podéis ver, la mayoría está en glaciares, que le ocurre exactamente lo mismo prácticamente que al agua del mar. No puedes ir y cogerla. Necesitaría un tratamiento de algún modo para poder emplearse. En el subsuelo, como podéis ver, tenemos muchísimos recursos hídricos, ¿vale? El 30% del agua está en el subsuelo. Lo que ocurre con el agua del subsuelo es que algunos recursos hídricos que están debajo de tierra serían, digamos, más costosos de llegar a consumir que en la propia agua del mar. No toda el agua del subsuelo está en buenas condiciones. No obstante, hay agua en el subsuelo que tiene una filtración estupenda y que tiene, por tanto, una calidad mucho mayor incluso que el agua superficial. Otro problema que tiene el agua del subsuelo es la extracción. Extraerla a veces es muy fácil o puede llegar a ser dificilísimo. Depende de cómo esté eso. Normalmente hay que hacer un bombeo para sacar ese agua y eso, pues ya os digo, puede ser muy sencillo o puede ser muy complicado. Y bueno, el agua superficial representa en torno al 1% de este 3%, ¿vale? Muy poquita agua, aún así es mucha, como sabéis, porque somos un planeta que está lleno de agua, ¿no? Y de esta agua en superficie, que es el 1% de este 3%, ¿cómo la tenemos? Bueno, pues el 2% lo tenemos en ríos, el 11% lo tenemos en pantanos y el 87% lo tenemos en lagos, ¿vale? Esta es la distribución del agua. Digamos que podemos consumir de un modo más inmediato, como sabéis, es todo lo que tenemos aquí, el agua superficial, y el agua subterránea, que como veis es mucha, pues depende de cómo de subterránea sea y de en qué condiciones esté y de cuánto cueste sacarla. Vale. ¿Tenéis alguna duda? ¿No? Vale. Una cuestión muy importante cuando hablamos de la gestión del agua es el concepto de ciclo integral del agua. Ciclo integral del agua, ¿qué es? Cuando erais pequeños y ibais al cole os hablaron del ciclo del agua
y yo no me estoy refiriendo a eso. El ciclo del agua se entiende por ciclo natural del agua, que es desde que el agua está en la nube y llueve hasta que otra vez sube a la nube. Eso tiene toda una serie de procesos según por donde quiere el agua, ¿no? La idea es que el agua llueve, o sea, el agua cae, se depositará en el océano, se depositará en la tierra, se depositará en un río, seguirá un cauce y al final otra vez será evaporada y volverá a la nube, ¿no? Hay otro ciclo, que es el que conocemos por el ciclo integral del agua, que es el ciclo humano del agua. Que esta funciona desde que tomamos el agua en su estado bruto, del medio ambiente en su estado bruto, quiere decir que el agua puede ser consumida ya directamente o no, lo normal es que no, como mínimo habrá que potabilizarla, ¿vale? Pero esa potabilización puede llevar consigo tratamientos muy superiores. Esa potabilización puede conllevar un tratamiento de desalación, un tratamiento de depuración, en función de las condiciones del recurso, ¿no? Vale. ¿Y cómo acaba este ciclo? Bueno, el ciclo, como os digo, el primer paso es la captación. Una vez se capta el agua, se almacenaría en aquellos lugares que la van a distribuir. El agua llegaría a sus lugares de consumo, que puede ser un hogar, que puede ser una industria, que puede ser un lugar de consumo agrícola, y finalmente llegaría al final del proceso, que es cuando el agua se devuelve a la naturaleza. Normalmente se vierte al mar con o sin tratamiento de depuración, dependiendo de muchas cuestiones, del municipio, de cómo esté el agua, en qué condiciones esté, porque si el agua está muy mal, obviamente hay que tratarla. Y bueno, el vertido, yo os he dicho, al mar, depende si es Madrid, no, depende del municipio, ¿no? Cada municipio lo vierte o bien al cauce de un río o bien lo vierte directamente al mar. Vale. En el ciclo, obviamente, también tenemos consumos que están, por ejemplo, en el alcantarillado, etcétera, etcétera. Hay muchos consumos hídricos que a veces como que no percibimos y están ahí presentes, ¿no? Vale. Una cuestión de terminología, no del todo relevante, pero bueno, es que no vamos a entender lo mismo por uso del agua que por consumo del agua. Por consumo entendemos por consumo final, es decir, el consumidor ya ha hecho su consumo y ese agua ya no tiene absolutamente ningún uso más. Mientras que uso, hablamos de uso del agua cuando es algo que después va a poder volver a ser utilizado, ¿vale? ¿Cuándo decimos que va a poder ser o no utilizada? Cuando se acaba el ciclo integral y ya la devuelves a la naturaleza, ese agua fue consumida. Pero si es un agua que no la vas a necesariamente a devolver a la naturaleza, sino que luego la puedes volver a emplear, simplemente ha sido usada, ¿vale? ¿Qué usos se dan al agua o qué consumos? Básicamente tenemos el consumo doméstico, que es lo que hacemos nosotros en los hogares. Este consumo representa realmente algo bastante bajo. Lo digo porque nos dan una serie de campañas de concienciación que parece nos dieran la sensación de que consumimos agua de una manera exagerada, cuando luego en realidad pues los mayores consumos no están precisamente aquí, ¿no? ¿Cómo consumimos agua? Pues normalmente con los lavados, con higiene y mediante la alimentación, ¿vale? Otra cosa es el consumo de agua virtual, del que os hablaré otra cosa. ¿A eso con qué me refiero? Tú te comes una chuleta y esa chuleta en su proceso de elaboración ha consumido mucha agua. Pero a eso no me estoy refiriendo aquí, porque yo me estoy refiriendo al ciclo integral, es decir, el agua que en tu casa consumes, ¿vale? La lavadora, el grifo, la ducha, etcétera, etcétera. Vale. Luego hay un uso público, que es aquel que es necesario para la infraestructura, los parques, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en hospitales, colegios, limpieza de calles, fuentes públicas, riego de jardines, etcétera, etcétera. Por ejemplo, aquí en la universidad, como os imaginaréis, pues hay un consumo de agua elevado, ¿no? Para mantener toda la vegetación, etcétera, etcétera, ¿no? Luego tenemos el uso de la industria y de los servicios. Esto es muy heterogéneo. Quiero decir, el uso doméstico es muy similar en todas las poblaciones, ¿no? Aunque sí que existen grandes diferencias en el consumo y se sabe por qué. Luego os enseñaré el mapa del consumo de agua en España y veréis que si no se sabe el por qué, dices, oye, no entiendo nada, por qué el agua es así, ¿no? ¿Y qué ocurre en agricultura y servicios? Pues que cada municipio es un mundo completamente distinto.
porque las industrias son muy distintas unas de otras, y más en lo que se refiere al consumo de agua, y lo mismo ocurre con el sector servicios. Por ejemplo, Benidorm, piscinas tiene un montón, obviamente consumirá recursos hídricos. Benidorm es un ejemplo un tanto peculiar. ¿Pensáis que es eficiente o ineficiente en el consumo de agua? ¿Qué diríais? Toda la gente que hay ahí, pues eficiente. Eficiente, pero mogollón de eficiente. Porque como tiene un crecimiento extensivo, todos los riegos y demás de las urbanizaciones, en términos per cápita, salen a un consumo muy bajo. Otras ciudades que podrían pasar más desapercibidas, que dicen no se consumirá tanta agua, como San Vicente del Raspeig, por ejemplo, que tiene extensiones muy importantes de zonas de chaletitos y bungalows, claro, y el consumo de agua es mucho más elevado. Es decir, Benidorm es muy eficiente, por más que veáis piscinas, en términos per cápita de la gente que tenéis allí, en realidad es muy eficiente. Os lo pongo como un ejemplo de un uso eficiente del agua, pero luego hay usos pues muy ineficientes, ¿no? Por ejemplo, hay industrias que consumen muchísima agua, ¿no? Por ejemplo, allá donde veáis que hay una central nuclear, las centrales nucleares, para mantener la temperatura que no suba demasiado, gastan muchísima agua. Es un ejemplo de un caso en el que podéis tener eso, ¿no? Vale. Agricultura y ganadería es el principal uso de recursos hídricos, en torno al 80%. Más o menos, ¿vale? Dependerá de la zona y de a qué se dedique la zona, obviamente. La ganadería es cuando vemos el consumo virtual de recursos hídricos, siempre es lo que más asusta. Es decir, la carne, para consumir carne hace falta un mogollón de agua. La que más, la carne de res. Y claro, ese agua, ¿qué se está teniendo en cuenta ahí? Se está teniendo en cuenta el agua que ha necesitado ese animal para llegar a tener las dimensiones y las condiciones para ser consumido. Es decir, por el camino se ha consumido muchísima agua, ¿no? Vale. Como fuente de energía eléctrica, a veces también se utilizan los recursos hídricos. Me estoy refiriendo a la hidroeléctrica.